Estampida mortal en Israel. Al menos 44 personas murieron aplastadas cuando alrededor de 100.000 judíos ultraortodoxos celebraban la popular fiesta religiosa del Lag BaOmer, con cánticos, bailes y hogueras en el Monte Merón de Galilea. Este supone uno de los incidentes más trágicos en la historia reciente del país. Francia se prepara para la reapertura de comercios no esenciales a pesar de haberse detectado los primeros casos de la variante india, conocida como de doble mutación, en el territorio. Ya se conocieron los detalles de un plan de 4 etapas del gobierno de Emmanuel Macron que irá del 3 de mayo al 30 de junio. Se los damos a conocer. Y también en Francia se le realizó un homenaje póstumo a la oficial de policía Stéphanie Monfermé, asesinada a puñaladas la semana pasada en una comisaría. El ataque fue perpetrado por un ciudadano tunecino que poco después murió en un enfrentamiento con la policía. El primer ministro Jean Castex aseguró que Monfermé fue víctima de terrorismo islamista. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Israel, donde una gigantesca estampida ha dejado al menos 44 personas muertas. Decenas de miles de personas asistieron al festival religioso ultraortodoxo en Merón, en el norte del país. El evento fue una de las mayores concentraciones en Israel desde el estallido de la pandemia de coronavirus hace más de un año. Veamos el siguiente informe. Estas ambulancias llegan para transportar las últimas bolsas de cadáveres. La policía ha acordonado la zona y está supervisando la operación. En cooperación con el mando del Frente Interno y con el servicio paramédico, llevamos a cabo una compleja y amplia evacuación de los heridos a los hospitales, tanto en vehículos como en helicópteros. A este hospital, los heridos llegan por docenas. Asistentes relatan escenas de pánico en las que personas murieron delante de sus ojos. Era como ser arrastrado en un carrusel. Una persona empujaba a otra. Venía de todos lados. Entonces la gente empezó a ahogarse y quería salir, pero era imposible. Las imágenes aficionadas muestran a la multitud empujándose en un espacio estrecho. Los testigos dicen que la estampida comenzó en la sección masculina del festival, segregado por sexos. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó el lugar y habló en Twitter de un grave desastre. La peregrinación tuvo lugar al margen de la festividad anual judía del Lag BaOmer, en la tumba del siglo II del rabino Bar Yochai. Marcaba el fin de una devastadora epidemia en el país, siendo el mayor evento festivo desde el inicio de la pandemia, en un país casi completamente desconfinado. Las autoridades habían permitido la entrada de 10.000 personas, pero según la prensa local no se respetó el aforo. En 2019, los organizadores habían estimado que 250.000 peregrinos habrían acudido al lugar. Y cambiamos ahora de información porque se conocieron los detalles del plan de gobierno francés para la reapertura del país en 4 etapas. Se reabrirán progresivamente las escuelas de secundaria, los cines, museos y las terrazas de los restaurantes, todo dependiendo, por supuesto, del comportamiento de la pandemia en el país y tras descubrirse los primeros casos de la variante india en el territorio galo. El presidente Emmanuel Macron anunció que la vacunación a todos los mayores de 18 años comenzará el 15 de junio. Desde París, Erika Olavarría, con todos los detalles de este plan. Los franceses comienzan a ver la luz al final del túnel de este tercer confinamiento después de haber escuchado esta noche los anuncios que el presidente Emmanuel Macron hizo a la prensa regional para detallar su plan progresivo de desconfinamiento de este país en 4 etapas. La primera de ellas comienza el próximo lunes, cuando se vuelven a autorizar los viajes entre regiones. La segunda etapa está fijada para el 19 de mayo. Ese día se retrasa en 2 horas el inicio del toque de queda, de las 7 a las 9 de la noche, pero lo que es más importante, abren nuevamente bares y restaurantes en terraza y también los sitios culturales, incluidos los cines, los sitios que acogen actividades deportivas y
los comercios, siempre con un aforo limitado. La tercera etapa está fijada para el 9 de junio. A partir de ese día abren bares y restaurantes en sala. Se atrasa nuevamente en 2 horas el toque de queda a las 11 de la noche. Y lo que es más importante, se pone en práctica el pase sanitario, ese certificado donde se sabe si tenemos o no las vacunas contra el COVID, si hemos tenido la enfermedad después de más de 15 días o si tenemos un PCR negativo. Será importante, pues con ese certificado se podrá asistir a partir de esa fecha a eventos de más de 5.000 personas. Y finalmente la última etapa es el 30 de junio. A partir de ese día ya no habrá más toque de queda. Pero ojo, el presidente no dijo nada sobre las discotecas que siguen cerradas. Dice que sigue privilegiando el trabajo a distancia y también siguen siendo obligatorios los gestos barrera. Pero este calendario depende de un dato, la cifra de incidencia del COVID-19. Esto es el número de casos por cada 100.000 habitantes. Si los datos no son buenos, este calendario no se mantiene. Y seguimos en Francia, donde el primer ministro Jean Castex rindió homenaje en una ceremonia televisada a nivel nacional a la oficial de policía administrativa, asesinada a puñaladas la semana pasada en una comisaría. Stéphanie Monfermé, una madre de 3 hijos de 49 años, fue atacada por un ciudadano tunecino que luego murió a manos de la policía. En la ceremonia, Castex otorgó póstumamente a Monfermé la medalla de la Legión de Honor. Vendredi dernier, peu après 14 heures, el pasado viernes, poco después de las 2 de la tarde, Stéphanie Monfermé acababa de retomar su servicio, el servicio de sus conciudadanos, cuando un hombre apareció de la nada para asesinarla con un salvajismo y una determinación espantosa. ¿Por qué este odio de un hombre hacia una mujer que no conocía, una mujer que no le había hecho nada, una mujer que no tenía nada que ver con sus resentimientos? ¿Por qué? Y bueno, porque vuestra colega encarnaba a los ojos de ese hombre cuyo nombre me rehúso a pronunciar, a la policía francesa y por tanto a la autoridad del Estado. En otras noticias, la situación en India por cuenta de la pandemia sigue siendo crítica. La nación registró en las últimas 24 horas 380.000 nuevos casos y 3.645 muertos. Un avión militar estadounidense llevó este jueves la primera ayuda médica de emergencia, más de 400 cilindros de oxígeno, entre otros equipos hospitalarios y cerca de 1 millón de test rápidos de coronavirus. Los glaciares se derriten a ritmo acelerado en casi todo el mundo. Un estudio publicado por la revista Nature muestra los patrones de deshielo en las regiones como los Alpes, en el norte del Atlántico, o Alaska. César Rojas con los detalles. Una placa en honor a un glaciar que ya no existe. A las generaciones futuras. Aquí existió el glaciar Ayoloko y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Según un reciente estudio de la revista Nature, miles de glaciares en el mundo podrán correr la misma suerte. Con imágenes satelitales, estudiaron alrededor de 220.000 glaciares del mundo, excluyendo los de Groenlandia y la Antártica, desde 2000 hasta 2019. Su conclusión es que estas capas de hielo se están derritiendo rápidamente, alterando el nivel del mar y los ecosistemas en múltiples dimensiones. On the global scale, the main driver of that is temperature. A escala global, el principal causante es la temperatura. Y es difícil de separar el hecho de que la temperatura está causando el deshielo con el hecho de que los humanos están, por mucho, causando el incremento de la temperatura. Durante el periodo estudiado, los glaciares perdieron un promedio de 267 gigatoneladas de hielo al año. La NASA calcula que solo 1 gigatonelada de hielo equivaldría a un bloque de 341 metros de altura sobre el Central Park de Nueva York. Una vez se derrite, es casi imposible recuperar un glaciar. Se requieren décadas o siglos para acumular las lluvias de un año tras otro y contar con las temperaturas óptimas para que esa agua se congele. Así que no estamos en un punto donde la discusión sea acerca de hacer crecer los glaciares o mantenerlos exactamente como están ahora.
Estamos en un punto en el que estamos tratando de mantener tanto hielo como sea posible y realmente disminuir la tasa de pérdida. En un estudio similar que sintetizó más de 100 modelos por computador generados por institutos de todo el mundo, el diario británico The Guardian concluyó que un 10% del hielo glaciar se perderá de aquí a 2050, incluso si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Buen día para todos. France 24 en español sigue creciendo.